¿Ya? Comparto, listo. Van a agregar lo siguiente. Agréguenle lo siguiente. Para que no se les olvide nunca. Entonces, acá donde dice fotosíntesis, vamos a poner acá verde. Le vamos a poner entre paréntesis. ¿Estamos? ¿Sí se ve? Muy bien. Le bajan la respiración celular, le vamos a poner. Sí, dale. El dióxido de carbono y el agua degradan la naturaleza a través del plástico, la respiración celular, la biodiversidad, degrada el agua y el carbono para generar. Muy bien. Listo. Entonces, se los voy a explicar un poquito más a detalle. Resulta que para que una planta pueda hacer fotosíntesis, a su mitocondria tiene que llegar 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Cuando estas 6 moléculas de dióxido de carbono y estas 6 moléculas de agua entran al cloroplasto, ¿listo? Estamos hablando, sí, tienen muchos cloroplastos las otras. Estamos hablando de uno. Para que uno haga glucosa, necesita 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Y luego acá nos dice energía solar, no necesariamente. Se le puede poner un bombillo a una planta y con ese bombillo puede hacer fotosíntesis. ¿Listo? ¿Cómo? Pues digamos que la luz en fotones, sea cual sea, así nuestra piel no la sienta, genera energía en forma de calor. O sea, pero por ejemplo, no necesité como Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que las plantas, digamos que mejoran su proceso de fotosíntesis dependiendo la luz que tengan. La mejor luz para las planticas suele ser la luz o roja o azul. La luz verde no la acepta. La rechazan porque no es tan buena para producir glucosa. Razón por la cual las vemos verde. No es que la hoja sea verde, es que rechazan el color verde. No es que esa chaqueta sea roja, es que el material de esa chaqueta rechaza la luz roja. Por eso la vemos así. O sea, podemos decir que esta pared del salón es de todo menos verde, porque lo que está rechazando es la mayor cantidad de luz verde. Por eso nuestros ojos la ven. La que absorbe no la podemos ver porque la está absorbiendo. ¿Estamos? Esos son conceptillos de física, es importante verlo. Por eso decimos que la luz, los colores como tal no existen, sino son reflejos de la luz. ¿Cómo? No es una ilusión como tal, sino es un reflejo de la luz. O sea, nosotros podemos ver gracias a que la luz se refleja. Pero lo que nosotros vemos que se refleja es lo que el material, no solo las plantas, sino el material rechaza. Es lo que rebota, lo que podemos ver. Entonces, miren, acá es luz, en esta parte de arriba. Con la luz que llega al cloroplasto, se empieza a producir un movimiento en el cual, gracias al carbono, se produce solo una molécula de glucosa. Entonces, mire, para producir una molécula de glucosa se necesita 6 de dióxido de carbono, 6 de agua y luz. Cuando pasa este proceso, como desecho y producto, se produce una molécula de glucosa y 6, míralo, de oxígeno. Ahora, eso es un proceso que expliqué de izquierda a derecha, lo llamamos fotosíntesis. Es decir, creación
A partir de la luz. Fotos significa luz, síntesis, creación. Significa fotosíntesis. Creación a partir de la luz. O sea, a partir de la luz se puede crear materia orgánica. ¿Cuál? La glucosa. La glucosa es materia orgánica, algo muy importante para el carbono. ¿Estaría qué? Absorbiendo mucha luz. ¿A usted no les ha pasado que van a tierra caliente? Muy caliente. No sé, Melgar, Barranca Bermeja, Huila, Girardot. Y usted se pone una camiseta negra un día y al otro día se pone una camiseta muy blanca. ¿Qué pasa con una negra y qué pasa con una blanca? Toda la luz. Bueno, eso depende. Pero lo que pasa es eso. Uno siente demasiado calor con la ropa oscura en tierra caliente. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es comprobar lo que ya nos había dicho la física por allá en el siglo XVII. Y es que la luz se absorbe. Entonces la ropa negra, cuando se está en tierra caliente, la luz se va a absorber en ese material. Lo que es negro quiere decir que absorbe mucha luz, por tanto se ve negro, porque está absorbiendo mucha luz. Entonces, en ausencia de luz, se ve oscuro. La está absorbiendo. Entonces usted va a sentir mucho calor porque la luz está moviendo los electrones de esa camiseta. Exactamente. Ahora, si usted se pone una camiseta blanca, va a pasar todo lo contrario. Lo que va a pasar es que va a rechazar la mayor cantidad de luz posible, el blanco, ¿sí? Entonces, por tanto, usted le va a dar una percepción de frescura. No va a sentir tanto calor con la ropa clara, porque va a rechazar ese material, la luz. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Matemáticas, hijo. No, mentiras. Sí, claro. Claro. Ah, bueno. ¿Qué pasa acá? Digamos que es una buena pregunta. Lo que está pasando acá es que se está acomodando, digamos, todo está perfecto y fríamente calculado. Entonces, como hay 6 moléculas de agua, ¿cierto? ¿Cuántos átomos hay realmente de hidrógeno? 6 por 2, ¿cuánto da? 6 por 2, ¿cuántos da? Veamos. ¿Listo? ¿Cuántos? Matemáticas, hijo. Bueno, digamos que la física, la biología y la química tienen que estar de la mano. O sea, tenemos que saber de las 3 cosas para poder entender el mundo. Desde la física, biología. ¿Listo? Entonces, vean. Acá hay 6 moléculas de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acá cuántos hay? 1. 6 por 1. 6. Vean acá. ¿Listo? Ahora. Chan, chan. Chan, chan. Ahora, estos, acá nosotros tenemos 6 moléculas de oxígeno respirable. También, véalas acá. ¿Listo? Y de igual forma, acá nos están diciendo que ¿cuántos carbonos hay? 6 por 1, 6. Y estos se agrupan acá. Es decir, a raíz de 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, se puede formar totalmente glucosa y 6 de oxígeno. Y ya les expliqué dónde sale, ¿cierto? Vuelvo y la explico rápidamente. Entonces, si usted mira, acá hay 6 moléculas de dióxido de carbono, donde salen 6 átomos de carbono, que acá están. ¿Listo? También van a salir de este mismo proceso estos 6 moléculas de oxígeno respirable, vean acá, O2, y las 6 moléculas que aparecen acá. ¿De dónde sale el hidrógeno, profe? Ah, güey. Entonces, tenemos
H2, ¿cierto? O H2O. Ya. Y son 6 moléculas. Entonces, solo es multiplicarlo. 6 por 2, 12. Y acá no salen los 12 hidrógenos. ¿Listo? No, 8, sí. Y también tenemos este oxígeno, porque miren que este no es O2, sino es solo un átomo. Entonces, este oxígeno tiene 1, ¿cierto? Y entonces 1 por 6, acá sale. Ahora, ¿para qué sirve la luz, profe? Para tener energía. Es decir, lo que hace la luz es hacer que los cloroplastos tengan la energía suficiente para poder agrupar 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos y crear aparte 6 moléculas de oxígeno. El cloroplasto necesita esa energía. Recuerden esto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, lo que estamos pasando acá, o lo que está pasando acá, es que la fotosíntesis es un proceso que depende prácticamente de un ente externo al planeta, que se llama el Sol. Ahora, la luz sirve, pero el humano no puede producir la cantidad de energía que produce el Sol, o sea, es demasiada. Y solo está entrando el 5%. O sea, en este momento está entrando solo el 5% de toda esa energía solar. Ahora, miren esto. Lo que acabo de explicar es algo que corresponde profundamente al ciclo del carbono, principalmente. Pero ojo, ahora viene acá la otra parte. Esto fue el producto de la fotosíntesis. Entonces acá podemos ver fotosíntesis, proceso por el cual se crea materia orgánica, principalmente glucosa, y se libera oxígeno. Todo eso sucede en el cloroplasto. Pero resulta que esto sale del cloroplasto y se va para el resto de toda la planta, para todas las células que tenga la planta, y va a tener ¿cierto? Que viajar ¿a dónde? A la mitocondria. ¿Listo? Entonces, ese oxígeno que salió de la fotosíntesis y esa glucosa que salió de la fotosíntesis se va juntica a la mitocondria. ¿Para qué? Ahora sí, para hacer el proceso de... Acá dice respiración celular. A mí me gusta llamarlo sencillamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inhalamos y exhalamos, no estamos respirando. Lo que estamos haciendo es intercambio gaseoso, que nosotros le llamamos respirar y ya es muy difícil cambiarlo. O sea, usted no le va a decir, oh, no podía hacer intercambio gaseoso y me estaba ahogando debido a él. No, se dice, no puedo respirar y la gente le va a entender y el médico le va a decir, ah, bueno, ¿sí? Ah, güey, le va a decir, ah, güey. Ah, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me gusta llamarlo solo respiración, porque la respiración realmente solo se hace en las mitocondrias. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pues llega esta glucosa que se produjo desde el cloroplasto y estas 6 moléculas de oxígeno y van a llegar a la mitocondria y van a empezar a hacer el proceso de respiración. Entonces, la glucosa y el oxígeno no se lancen cosas allá. ¿Qué pasa, amiga? Entran a la mitocondria y el oxígeno, ojo, empieza a hacer un proceso de combustión. Para que lo asemejemos, nosotros todos los días tenemos que ver con procesos de combustión. ¿Sí? Todos los días. Desde que nuestros papás prenden la estufa o ustedes mismos para hacer el desayuno, que la mayoría no desayunan. Se genera energía, pero una gran cantidad de energía y como resultado produce calor. Cuando venimos, por ejemplo, nuestro cuerpo, nosotros somos conscientes, o bueno, no, podemos llegar a ser conscientes del proceso de combustión, por ejemplo, cuando hacemos deporte, porque el cuerpo se calienta mucho. Digamos que usted venga en ciclo al colegio, alguien se viene en ciclo al colegio. Sí, sí que no es Murillo, pero no está acá, digo, es los que está acá. Si alguien se viene en bicicleta, algún día lo harán,
cuando sean más grandes y más independientes. O todos ustedes han jugado baloncesto, fútbol, lo que sea. Cuando ustedes empiezan a mover el cuerpo, se acelera el proceso de respiración. Por tanto, se acelera el proceso de combustión en su cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a recalentar. Va a producir mucho calor porque está aumentando el proceso de combustión. Sus papás cogen ustedes un bus o algo, el bus tiene que calentarse y a medida que entre más se use, se recalienta. El computador, si yo lo uso sin parar todo el día jugando lo que sea, se va a recalentar. Eso es un proceso de combustión. Los bombillos, sobre todo los bombillos de antes, estos sí hacen combustión, obviamente, pero no es igual a los bombillos amarillos de 100 watts que son muy calientes, ¿sí? Ahora, miren esto. Esto entra y el oxígeno empieza a ¿qué? A degradar la glucosa. Como resultado va a obtener una molécula que se llama ATP, que significa, se puede decir trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en el proceso de degradación de esa glucosa va a surgir esta energía, que son partículas que van a descomponer la glucosa y se le va a unir un elemento más. Por eso hablamos del ciclo del fósforo. Se le va a unir el fósforo. Es decir, para los que tengan el ciclo del fósforo, vean, tienen que hablar de este proceso también, porque aparece el ATP. Y entonces en el ATP, el ATP, el ADP, en el ADP, lo que va a pasar es que se le va a unir a este proceso, a esta descomposición de la glucosa, se le va a unir el fósforo. ¿Listo? Y como resultado de energía, se van a producir dos cosas: energía química, que es el ATP, y energía en forma de calor. Ahora, eso lo hacen todos los seres vivos aerobios. Este proceso es aerobio. Otra cosa muy diferente es hablar de un proceso de respiración anaerobia, que lo llamamos la fermentación. ¿Listo? O sea, el proceso de obtención de energía con oxígeno, que es aerobio, lo llamamos respiración, con oxígeno. Si se necesita oxígeno, lo llamamos respiración. Si no necesita oxígeno, lo llamamos anaerobio, que es la fermentación. ¿Listo? ¿Cómo? Genera energía en forma de calor, pero no es lo importante, porque la combustión puede generar energía eléctrica, puede generar energía mecánica, puede generar energía, bueno, química también. ¿Cómo? El ciclo del carbono. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la combustión? La combustión sí o sí genera energía en forma de calor, pero también genera otros tipos de energía. Por ejemplo, digamos en un vehículo, en un carro, en un automóvil, ¿qué tipo de energía generará la combustión con gasolina? Eléctrica y mecánica principalmente. Sobre todo mecánica, porque va a hacer que el carro se mueva. Entonces, activa la energía cinética y potencial del carro. Eso ya lo manejamos desde el primer periodo, ¿sí? Entonces, pero es la transformación de la energía. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que van a hablar del ciclo de carbono, acá les estoy haciendo la exposición, tienen que hablar de cómo, por ejemplo, desde hace millones y miles de millones de años, todos esos amigos u organismos quedaron ocultos bajo la tierra para después producir lo que llamamos los hidrocarburos, el petróleo. Es una transformación increíble y sigue y cambia el ciclo del carbono a partir del siglo XVIII. Si los que van a hablar del ciclo del carbono lo hablan del siglo XVIII, pues no entendieron el ciclo del carbono, por supuesto. Ahora, se genera este proceso de respiración, se degrada la glucosa, y miren esto, como desecho se va a producir 6 moléculas de agua, ¿listo? Entonces vean, ¿qué es lo que hace? Hay 12
moléculas de hidrógeno y se van a dividir en 6 grupos de a 2. ¿Listo? Son parejitas. Entonces se van a dividir 2 hidrógenos para una, 2 hidrógenos para otra, 2 hidrógenos para otra, 2 hidrógenos para otra, y cada uno va a coger un oxígeno. ¿Listo? Cada uno va a coger un oxígeno. Y van a formar al final 6 moléculas de lo que llamamos agua. ¿Listo? Ahora, luego, acá hay 6 dióxidos de carbono. Cada uno va a coger su parejita de oxígeno y van a crear 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que cuando nuestras mitocondrias también y las de las plantas hacen el proceso de respiración, también nosotros producimos agua. Cuando nosotros exhalamos, incluso liberamos agua, pero no nos damos cuenta. Por la piel liberamos agua. Todo el tiempo estamos, es decir, miren lo que estamos hablando acá de momento. Ahí, rápidamente. Ciclo del oxígeno, ciclo del carbono, ciclo del agua y ciclo del fósforo. En un momentico estamos hablando de estos 4 ciclos acá, solo con este proceso. 4 ciclos. Principalmente, ¿no? Porque pues podemos vincular nosotros. Pero miren lo que hay acá. Ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del fósforo. Ahí están, en solo ese proceso. Ahora, ¿cuáles nos faltan? Del nitrógeno y del azufre. Que esos van a ser fundamentales posteriormente para producir proteínas. O sea, elementales, mi querido Watson. ¿Listo? ¿Cómo? Y yo sí. ¿Cómo? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que en nuestro planeta, con la temperatura de nuestro planeta, el nitrógeno, pues la temperatura del planeta Tierra es muy alta. Es un planeta caliente. El nitrógeno está en estado gaseoso. Para pasarlo a estado líquido, toca ponerlo muchos grados centígrados bajo cero. Como está tan frío para nuestro cuerpo, si nosotros tenemos contacto con nitrógeno líquido, se nos congela de las partes del cuerpo. Valeria. ¿A las qué? Bueno, a nosotros no nos hace daño ese tipo de nitrógeno. No nos hace daño. ¿Sí? Entonces sí congelan para congelar rápido y en muchos sitios de comida, muchos restaurantes, utilizan el nitrógeno. Y también utilizan el hielo seco, que es dióxido de carbono líquido. Bueno, una cosa es hielo seco, que es dióxido de carbono en estado líquido. Entonces, cuando se evapora, no pasa de estado sólido a líquido, sino de sólido a gaseoso de uno. ¿Sí? El nitrógeno sí pasa por el estado líquido. Usted puede mojar algo con nitrógeno, usted ve y puede vertir de una el nitrógeno. Lo que pasa es que con el contacto a la temperatura ambiente de una se va a evaporar. Entonces no le toca trapear, relajado. El problema del agua es que como a temperatura ambiente se queda líquida, pues ahí sí le toca trapear. Bueno, hasta ahí bien, ciclo del oxígeno. Eso solo es una pequeña parte del ciclo del oxígeno. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Porque el ciclo del oxígeno, miren esto. Entonces, ¿qué dicen, muchachos? Le damos otra oportunidad a los muchachos para que presenten una mejor exposición. ¿Sí? ¿Les parece, muchachos? Sí. Ah, güey. Sí, profe. ¿Qué la pajaron haciendo ayer? Ah, bueno, miren lo que dice Mael. Profe, ¿por el sudor también se libera agua? Sí, se libera agua, nitrógeno, fósforo, azufre y carbono. O sea, si uno habla del sudor de un vertebrado, sobre todo de un mamífero, no, de un vertebrado no, porque las palomas no sudan,
de un mamífero, que sí tenemos glándulas sudoríparas, por ejemplo, se libera nitrógeno, fósforo, azufre, carbono, ¿listo? Y agua. Es decir, todos los ciclos biogeoquímicos nosotros los podemos liberar. Ahora, ¿en este momento estamos sudando? Seguramente sí, pero no en grandes cantidades. O sea, cuando nosotros vemos las gotas de sudor, es cuando ya hace exceso de producción de energía en forma de calor. Pero todo el día lo estamos haciendo, así esté haciendo mucho frío. ¿Sí? Cuando nosotros ya sentimos humedad, es porque ya hay un exceso de sobreproducción en forma de calor. Pero todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque nuestras células, incluso de la piel, tienen que liberar desechos. Y nosotros no solo liberamos desechos en las heces, o sea, en el popó, ni tampoco en la orina. No solamente ahí, sino también cuando Miguel está hablando, por ejemplo, y ustedes están hablando, estamos liberando por las... Ese es el problema del virus, ¿no? Ese es el problema del virus, y es que con eso se guardan partículas de saliva y le llega a la otra persona y lo puedes infectar. Pero también por la piel. Son muchos mecanismos de desecho, ¿listo? Ahora miren esto. Este es un ciclo del carbono muy sencillito. ¿Listo? Pero nosotros podemos escoger, no sé, un ciclo, perdón, del oxígeno. Muy sencillo. Uno más complejo. Digamos, por ejemplo, este, que también está sencillito, pero pues bueno. Entonces, vean, acá ya vinculamos un caballito, que el agua, miren, fotosíntesis en el agua nos está diciendo que el oxígeno que sale acá es del agua, de las diatomeas. ¿Listo? Pero mire que va por debajo, por tierra, es decir, y eso va para todos los grupos. Cuando hablemos de ciclos biogeoquímicos, muchachos, tenemos que hablar de todas las capas de la tierra, cómo está transformándose ese átomo. Todo, incluso en el subsuelo. Por ejemplo, los que van a hablar en el más evidente es en el carbono. En el ciclo del carbono sí es el más evidente, pero ojo, en todos los ciclos se pasa por todas las capas de la Tierra, desde la parte atmosférica de la capa de ozono hasta varias capas del subsuelo. Por ahí está pasando. Todos nuestros átomos han pasado por todo ese proceso. Eso es muy importante. Y ahí entra fuertemente el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ustedes se acuerdan en algún momento que yo les pedí una tarea re chévere y fabulantástica y era con una fotografía explicar una red trófica? Esa es la mejor forma de explicar un ciclo biogeoquímico. Por ejemplo, nosotros acá en este espacio estamos en este preciso momento pasando por todos los ciclos biogeoquímicos. Acá. ¿Solo de qué depende? De cómo yo lo voy a explicar. Digamos, por ejemplo, yo me puedo salir acá a la puerta del salón y hacer una fotografía. Y con flechitas y rayando una fotografía, puedo explicar totalmente un ciclo biogeoquímico, uno solo, perfectamente. Pero ahora imagínense cuando el profesor Miguel en la tercera evidencia, así de loco, les pida el mismo trabajo que les pidió con la fotografía de las redes tróficas, pero con todo el ecosistema. ¿Eso qué implica? Todos los ciclos bioquímicos, todas las redes tróficas, ¿cierto? Todo el biotopo y toda la biocenosis, relaciones intrainterespecíficas, con una sola foto. Es un gran spoiler del trabajo que se les viene. Tercera, porque es un trabajo re largo. Bueno, no. Digamos, ¿cuál es la idea de mira, ya estaba prendiendo la cámara para que todos entiendan el significado de lo que va a decir? ¿Cuál es la idea? Que cuando ustedes ya pasen a octavo, ustedes ya caminen por el mundo y hagan así. Oh, acá está la red trófica tal, el ciclo biogeoquímico. Esa es la idea, que usted salga a comer helado con sus papás y diga, usted sí sabe que en ese helado está sucediendo el ciclo biogeoquímico del carbono. Y el man así, uy, mi perro tiene severo profesor de biología, ¿qué tal?
Porque el helado, papá, sobre todo este que tiene crema como la paleta de Drácula que no me han podido comprar porque el profesor Miguel las compra todas. Ya me la comí. Entonces, lo hacen con residuos de grasa animal, por tanto, tiene materia orgánica. Por tanto, pasa ahí el ciclo del carbono. Claro, pasa por procesos de composición, pero también porque la grasa es orgánica y se acumula. Y con eso hacen las paletas. Qué asco, sí. Imagínese usted que tenga un amigo vegano, o sea, que no coma... ¿Que no coma qué? No, además de que no coma carne, no come productos de origen animal, nada. Ni mantequilla. ¿Cómo? No come huevo, leche, ni mantequilla. Imagínese que no sepa que los helados y la gelatina salgan de productos animales. Y usted allá. Bueno, a ver, habiendo explicado esto, entonces vamos a ir con uno de los ciclos más fabulantásticos, hermosos y bellos, que se llama el ciclo del carbono. A ver, ¿en dónde estamos, machos? Pero no ahorita, porque tiene que volver a hacer las diapositivas. ¿Está en mi correo? Y el correo está abierto. ¿Cuál es? La chicha, yo voy a Santana por ahí. Ah, güey. Sí tengo uno, pero creo que ya se le acabó la tinta. Ahora sí, ahora sí. Mira si esto escribe. Ah, güey. Porque estrella. ¿Ustedes son todos? ¿Ustedes son los del grupo? ¿Tú también? Profe, ¿qué se la pasa haciendo? Ah, güey, ya, supérelo, mira, no sé usted qué la pasa haciendo cosas porque quedó como con la idea, quedó como con la idea. Es que, profe, yo no me la pasaba haciendo nada, pero ahora me la paso haciendo cosas. Me pajé en la raya. Te pajaste. ¿Qué hace el profe que comíamos? No. Y también que no la hacíamos haciendo la función. No, yo dije que se la pasaban haciendo la paja. No, dije que se la pajan haciendo. Eso fue lo que yo dije textualmente. Yo no dije, ay, no. Hablan más paja de la que comen. Después no sabemos qué la pajan haciendo. Ah, güey. Ah, güey. ¿Ya?
Entonces, bueno, listo. Listo, muchachos, ya saben, todo lo que yo diga lo tenían escrito en sus cuadernos, ¿no? Porque di como una hora de explicación del ciclo. ¡Bueno! Entonces, ¿quiénes son los compañeros? Merchan. Merchan, ¿estás allí? Y Nicolás Reyes, que Sí, claro, obvio. Merchan. Merchan. Habla, habla. Habla. Hola, profe. Está bien, ahí ya, profe. ¿Y Juan David qué? Gómez. Ah, ok. Habla, Gómez. Ahí hablo, profe, ¿me escucha? Listo, perfecto, dirigillo, ahora sí. ¿Están listos, chicos? Entonces, sentate. No, mentiras. Listo, cuando vayan a usar el tablero, toca que la miren un poco para ver si se logra. Ok, vida, tu vida. Listo. Listo. Ya. Buenos días, mi nombre es Tomás Santana y mi grupo junto a Diana Ochoa, Camilo Bustos, Sebastián Merchan, Juan David Gómez y Nicolás Reyes venimos a exponer la importancia del ciclo bioquímico del carbono. El ciclo bioquímico es un ciclo bioquímico por compuestos de carbono y que consiste en la circulación e intercambio de la biosfera, pedosfera, litosfera. Muchachos, tranquilos, yo lo acabo de explicar. Entonces, y al igual que todos los ciclos bioquímicos, pues que una vez haya una definición de lo que es un ciclo bioquímico, pues es o sea, nos explica cómo es la circulación del carbono en todos los ecosistemas y en todo el planeta. Ya. No, o sea, lean, pero de eso que leen, pues lean antes de la exposición, no de la exposición. Y eso que leen lo dicen con sus palabras. Esa es la idea, con sus palabras. Bueno, profe, yo entendí. Y yo le dije, ustedes saben que yo no soy grosero ni nada. Entonces, a ver, bruto. No. Ustedes saben que yo les digo, bueno, pues con sus palabras. Y si no lo entendieron, pues para eso estoy todo, para explicárselo bien. ¿Sabes? Bueno, entonces, el ciclo del carbono consiste en la circulación en todo el planeta a través de las capas superiores y externas o pues, que componen el planeta. El proceso del ciclo bioquímico del carbono es natural y se compone de 4 etapas. Combustión, que es la liberación de calor al medio ambiente, que genera energía en forma de calor, que esta misma energía se puede usar para crear energía mecánica, para transformarla, perdón, en energía mecánica, eléctrica, además. Fotosíntesis, que es el proceso por el cual otro que dice es el proceso por el cual 6 moléculas de dióxido de carbono y más 6 moléculas de H2O degradan 6 moléculas de glucosa más oxígeno mediante el cloroplasto. Y mediante el cloroplasto, generando glucosa para la planta. Respiración, que es el proceso por el cual la glucosa y el oxígeno degradan CO2 y el H2O, creando así energía en forma de calor o ATP.
La respiración en este caso es más como intercambio gaseoso, porque es el proceso por el cual nosotros inhalamos